Queremos en este ejercicio a realizar el cálculo de un límite donde tiende a un punto, en este caso x tiende a 1, de una fracción que son potencias. La fracción es x a la 200 menos 1 sobre x2 menos 1. Primeramente, independiente de la forma que tenga el límite, lo primero que hay que hacer siempre, y lo digo a todos los estudiantes, es evaluar. O sea, si al evaluar la expresión que me den, que puede ser fracción, puede ser potencia, puede ser otras funciones radicales, etc. No importa la función que sea. Siempre y cuando me den la estructura de un límite a un punto, lo que vamos a hacer es evaluar. Si al evaluar la expresión, o sea, la forma que tiene la estructura, en ese punto nos da un valor numérico real, entonces ese precisamente es el límite de esa expresión y terminamos el ejercicio. Si no, entonces hay que ver qué es lo que nos queda y entonces ver qué podemos aplicar. O sea, no nos apresuremos, primero evaluar. O sea, el primer paso sería evaluar. Vamos a evaluar en el punto al cual se refiere. Evaluar. ¿Para quién? Para x igual a 1. Vamos a ver qué pasa. Repito, si me da un valor, terminamos. Al evaluar, lo que me quedaría 1 a la 200 menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Esto es lo que nos va quedando al evaluar. ¿Qué pasa? 1 a la 200. Tengo 1 elevado a un número. ¿Qué pasa cuando tengo 1 elevado a un número? En este caso natural. Es 1 por 1 por 1 por 1 200 veces. Eso va a dar 1. O sea, 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado es 1 menos 1 y esto nos daría 0 sobre 0. Este 0 sobre 0 es algo que nos llama la atención siempre porque no es una forma que esté definida, en este caso es una forma indeterminada. ¿Cuál es el valor? No se puede determinar, una forma indeterminada porque es 0 sobre 0. Entonces, cuando da una forma indeterminada, esto significa que cuando una fracción, esto podemos llevarlo al término de factorización y simplificar la expresión. O sea, tratar de eliminar el valor, en este caso la expresión, del denominador que indetermina esa expresión. O sea, factorizamos el numerador y nos va a dar este término y lo simplificamos. Y eliminamos la indeterminación. Y entonces volvemos a evaluar. Pero a veces no es fácil, a veces es complicado. A veces es bastante complicada la expresión porque es x a la 200. ¿Cómo yo factorizo x a la 200 menos 1? Es una diferencia cuadrada. Y aquí también. Pero ¿cómo llego de 200 al 2? Imagínense, tenía que empezar a elaborar diferencia consecutivamente muchas veces y sería un proceso muy largo. Entonces, en estos casos, cuando se complica la factorización, hay un otro recurso, que es el número 2, que es, en este caso, L'Hopital. Esta expresión no es más que un teorema, una forma, una regla de poder derivar, en este caso, las expresiones y calcular el límite. Esto siempre y cuando en esa fracción aparezcan funciones que sean derivables. ¿Qué me plantea la regla de Hopital? Me plantea que si tenemos el límite cuando x tiende a un punto, llamarlo a, de un cociente de dos funciones, f en x sobre g en x, es un cociente de dos funciones. Para nosotros f en x sería x a la 200 menos 1 y g en x es x2 menos 1. Si tengo esta expresión, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a de la división, pero de sus derivadas independientes, la derivada del numerador de la función sobre la derivada del denominador. Esto se va a cumplir si esas funciones del numerador y del denominador son derivables. Esta es una función potencial, en este caso una potencia, es derivable, y x2 menos 1 también es derivable, o sea, porque las dos son potencias. Es decir, tanto la función del numerador como la función del denominador son derivables y continuos. Entonces podemos aplicar la regla de Hopital. Esto siempre y cuando, repito, sean derivables. Y esta expresión, cuando derivemos, volvemos a evaluar para ver si hemos eliminado la indeterminación.
Si no se elimina la indeterminación, porque puede ocurrir, volvemos a hacer el proceso. Derivamos, buscamos la segunda derivada del numerador y la segunda derivada del denominador. Y ese proceso lo repetimos tantas veces hasta que eliminemos la indeterminación. Entonces vamos a ver qué pasaría aquí. O sea, este límite entonces va a ser igual. Como tengo funciones que son derivables, va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 del cociente de sus derivadas. O sea, la derivada del numerador, x a la 200 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Repito, porque son funciones que son derivables. De derivada y derivada. Derivada de f y derivada de y. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 1 de sus derivadas. Vamos a derivar. ¿Cómo derivaría x a la 200? Recuerden, una potencia. Y con una potencia pasa delante del exponente, que sería en este caso 200, y a el exponente, a la x, se le resta una unidad, a la 199. Sería 200 por x a 1 menos. Y la derivada de 1, que es una constante en este caso, sería 0. Es decir, la derivada de x a la 200 menos 1 es 200x a la 199. Vamos a derivar el denominador. x2, ¿cómo derivo? Como 2, paso delante, por x a la 1 menos, y derivada de 1 es 0. Quedaría así. 200x a la 199 es la derivada del numerador y 2x es la derivada del denominador. La pregunta, ¿se puede simplificar un poquito ahí? Sí, se podemos simplificar, porque aparece la x repetida, aparece un 2 que también se puede simplificar. 200 entre 2 me daría 100 por aquí, x a la 99, 199 sobre x, y sabemos que si tenemos una división en la cual, vamos a dejar el 100, se repite la variable x, esto es una división de potencias de igual base, porque recuerden que este es x a la 1. ¿Qué se hace cuando tengo una división de potencia igual base? Mantengo la base y el resto de los exponentes me daría a la 198. Y hemos calculado el límite. Ya tenemos el límite simplificado de las derivadas del numerador y del denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluarlo. Si al evaluarlo me vuelve a dar 0 sobre 0, vuelvo a derivar numerador y denominador. Pero ya que no tengo fracción, esto es una expresión entera. Entonces, al evaluarlo, nos quedaría sencillamente así. 100 por equivale 1 a la 198. ¿Y qué pasa? ¿Quién es 1 a la 198? 1 elevado a un exponente, en este caso natural, es igual a la unidad. Y 100 por 1 es 100. Y hemos podido calcular de una forma bastante simple, aplicando las reglas de Hospital, la estructura del límite cuando tiende a 1 de esa fracción que contiene potencias de índice grande. Esa es la recomendación. Cuando tenga exponentes grandes, no, en este caso, tratar de factorizarlo, porque sería un proceso muy largo, no es que no se pueda, pero sería bastante largo. Entonces, esta regla nos facilita reducir el problema del trabajo algebraico de la expresión, y lo vamos a utilizar hasta que eliminemos la determinación, en este caso de 0 sobre 0. Espero que lo hayan entendido, les guste, les sirva para sus ejercicios, para sus estudios. Muchas gracias. Si quieren, se me suscriben, ayudan a que crezca el canal. Nos vemos en nuestro próximo video.